Diarios de Boticaria, volumen 1, capítulo 20, de 2. Al regresar al pabellón de Jade, Mao Mao se vio sometida a una escrupulosa atención. Se cambió de ropa y se arrojó a la cama, no en la estrecha habitación que solía ocupar, sino una habitación más grande con una cama adecuada. Después de descansar un poco en esta nueva ropa de cama de seda, Mao Mao pensó en la estera de paja en que solía dormir y sintió que había ascendido de un pantano a las nubes. He tomado medicinas y no hay nada malo en mí físicamente, protestó. Por la medicina se refería al emético, pero no había necesidad de decir eso. No seas ridícula, deberías haber visto el ministro que comió esa comida. No importa si te sacaste la comida de tu sistema, no hay forma de que estés bien y a gusto, dijo Jinhua, presionando un paño húmedo en la frente de Mao Mao con preocupación. Estúpido, estúpido ministro, pensó Mao Mao. Se preguntaba si realmente había conseguido sacarlo todo con la primera medicación que le dieron, pero su curiosidad no iba a ganar a su libertad aquí. Se resignó a este hecho y cerró los ojos. Fue un día agonizantemente largo. Mao Mao debe haber estado más cansado de lo que pensaba, porque era casi mediodía cuando se despertó. Eso no era bueno para una dama de compañía. Saltó de la cama y se cambió y luego fue a buscar a Homniam. No, espera, primero. Mao Mao volvió a su habitación para encontrar el polvo para la cara que siempre usaba, no el polvo blanqueador que a todos les preocupaba tanto, sino el que creaba el pecas en su cara. Usando una lámina de bronce pulido como espejo, golpeó las manchas alrededor de sus tatuajes con una punta de sus dedos, prestando especialmente la atención de los que estaban por encima de su nariz. No voy a salir sin mi maquillaje otra vez. Era demasiado difícil de explicar. A Mao Mao se le ocurrió que podía fingir que había usado maquillaje para ocultar sus pecas, pero la idea solo le avergonzaba. Probablemente se esperaría que reaccionaran como una virgen ruborizada cada vez que alguien se lo mencionara. El estómago de Mao Mao retumbaba, así que se comió unos pasteles de luna que quedaban como tentempié. Le hubiese gustado limpiarse el cuerpo, pero no tuvo tiempo. Se dirigió a donde los demás estaban trabajando. Honniam estaba con la consorte Yokuyo cuidando a la princesa Lingli. Apenas miraba a la joven bastante móvil, moviéndola para que se quedara en la alfombra o sosteniendo sillas para que no se cayera mientras la princesa las usaba para tratar de levantarse. Parecía bastante precoz. Mis sinceras disculpas por haberme quedado dormida, dijo Mao Mao con una reverencia. ¿Quedado dormida? Deberías haberte tomado el día libre. Yokuyo puso la mano en la mejilla de Mao Mao, parecía preocupada. Apenas milady, si me necesita, por favor llame, dijo Mao Mao, pero sabía muy bien que rara vez se le daba un trabajo serio y probablemente se quedaría sola. Tus pecas, dijo Yokuyo, fijándose inmediatamente en lo que Mao Mao menos quería que notara. Me siento mucho mejor con ellas. Si milady no le importa. Sí, por supuesto, dijo Yokuyo, dejando el asunto mucho más fácilmente de lo que Mao Mao había esperado. Mao Mao la miró con atención, pero Yokuyo absolutamente. Todo el mundo quería saber quién era esa dama de compañía mía. Pensé que las preguntas nunca terminarían. Mil disculpas. Mao Mao sospechaba que la gente no veía con buenos ojos a una sirviente que declaraba la presencia de veneno y luego simplemente dejaba un banquete por su propia voluntad. En privado incluso se había preocupado por si sería castigada por ello y se sintió aliviada al descubrir que no había ninguna reprimenda. Al menos con esas pecas la gente no te reconocerá de inmediato. Eso podría ser lo mejor. Mao Mao había pensado que había sido más sutil que eso, pero tal vez estaba equivocada. ¿Dónde había estado su error? Oh, y algo más. Gao Chun vino esta mañana buscándote. ¿Lo verás? Parecía que tenía tiempo libre, así que lo puse a desmalezar afuera. ¿Desmalezar? Cierto, era la consorte favorita del emperador, la que dispensaba la tarea, pero entonces Gao Chun no era un sirviente. O tal vez había aceptado el trabajo voluntariamente. Mao Mao tenía la impresión que Gao Chun ocupaba un lugar razonablemente alto en la jerarquía, pero también parecía algo suave. Podría ver
a cualquier número de damas de compañía enamorándose de él. Especialmente tenía la sensación de que los ojos de Homnian se iluminaban cuando Gao Chun estaba cerca. Las jefas de damas de honor tenían unos 30 años y a pesar de su buena apariencia, su considerable competencia tenía el efecto secundario de ahuyentar posibles pretendientes. ¿Podemos tomar prestada la sala de estar?, preguntó Mao Mao. Puedes. Haré que lo llamen inmediatamente, dijo Yokuyo, tomando a la princesa de Homnian, que salió para ir a llamar a Gao Chun. Mao Mao estaba a punto de seguirla, pero Yokuyo la detuvo con una mano y la dirigió a la sala de estar. El maestro Jinchi envía esto, con sus saludos, dijo Gao Chun rápidamente cuando entró a la sala. Puso un paquete envuelto sobre la tela. Mao Mao lo abrió para descubrir el tazón de plata lleno de sopa. No las cosas que Mao Mao había probado, sino el plato que la consorte Yokuyo estaba a punto de comer. Él la había rechazado ayer, pero al final había tenido la amabilidad de proporcionársela. Estaba siendo educado, pero esto también, según Mao Mao, era una orden para investigar. Por favor, no la comas, dijo Gao Chun con una clara mirada de preocupación. Ah, pereza en el pensamiento, respondió Mao Mao, pero solo porque la plata promueve la descomposición. La comida oxidada nunca fue sabrosa. Gao Chun no parecía darse cuenta de que tenía su propia razón para no tomar la sopa. La miraba con dudas. Mao Mao miró fijamente el cuenco, con cuidado de no tocarlo directamente, y estaba mirando el cuenco y no el contenido. ¿Aprendiste algo?, le preguntó Gao Chun. ¿Tocaste esto con tus propias manos?, preguntó Mao Mao. No, solo saqué parte del contenido con una cuchara para comprobar si era realmente venenoso, respondió Gao Chun. Luego lo envolvió en un paño para llevárselo a Mao Mao, aparentemente receloso de tocar un tazón lleno de veneno. Eso causó que Mao Mao se lamiera los labios con anticipación. Está bien, espera un momento. Dejó la sala de estar y fue a la cocina rebuscando los estantes buscando algo. Luego volvió a la habitación en la que había dormido antes, agachó la cabeza hacia la cama de lujo, rompiendo las telas en las costuras y sacando algo que había dentro antes de volver donde Gao Chun estaba esperando. Para sus ojos ella simplemente llevaba un poco de polvo blanco y un acolchado suave en la otra. Mao Mao hizo una bola con el acolchado y espolvoreó la harina en polvo en el cuenco. Luego lo golpeó suavemente contra el tazón de plata. Gao Chun la miró con curiosidad. ¿Qué es esto?, preguntó observando las marcas que aparecían en el cuenco. Huellas de toque humano, respondió Mao Mao. Los dedos humanos dejan fácilmente huellas en el metal, particularmente en la plata. Cuando ella era joven, el padre de Mao Mao había embadurnado con tinte los recipientes que se suponía no debía tocar para evitar que se metiera en líos. Su pequeño truco con la harina fue un golpe de inspiración nacido de ese viejo recuerdo, e inclusive ella se sorprendió de lo que bien que había funcionado. Si la harina hubiese sido un poco más fina, las huellas podrían haber sido más fáciles de distinguir. Los recipientes de plata siempre se limpian antes de usarlo. No valdrían nada si estuvieran turbios después de todo. Varios juegos diferentes de huellas eran evidentes en el recipiente. Por su posición y tamaño era posiblemente adivinar cómo habían sujetado el tazón, incluso si los patrones exactos de las huellas no eran muy visibles. Este cuenco ha sido tocado, dijo Mao Mao, pero luego se detuvo. Gao Chun era demasiado perspicaz para no darse cuenta de la forma en que se quedó corta. Sí, ¿y qué pasa? Nada. No tenía sentido tratar de ocultar torpemente secretos a Gao Chun, aunque eso hiciera que su pequeña farsa del día anterior no tuviese sentido. Mao Mao dejó escapar un pequeño suspiro. Este cuenco ha sido tocado por 4 personas en total, supongo. Señaló los diferentes patrones del polvo blanco.
con cuidado de no tocar la superficie de ellas mismas. No se toca el tazón mientras se pule, así que podemos suponer que las huellas pertenecen a la persona que repartió la sopa y a la que la sirvió a la catadora de alimento de la consorte virtuosa. Y una persona más no identificada. Gaucho la miró intensamente. ¿Por qué la catadora de alimentos? Mao Mao quería que esto terminara tranquilamente, pero todo dependía de cómo reaccionara este hombre taciturno. Es simple, porque sospecho que la catadora de comida cambió deliberadamente los tazones. Sabía perfectamente lo que su maestra podía comer y no comer, y había cambiado los tazones a propósito, con premeditación maliciosa. Mao Mao dejó el tazón con una desagradable mirada en su cara. Es la forma de intimidación. ¿Intimidación? Repitió Gao Chun, como si no pudiera creerlo. ¿Y quién podría culparlo? Que una dama de compañía le hiciera tal cosa a una consorte de alto rango era impensable, imposible. Veo que no estás seguro, dijo Mao Mao. Si Gao Chun no parecía querer saberlo, Mao Mao no tenía ninguna inclinación en decírselo. No le gustaba hablar con suposiciones, después de todo, pero podría tener que hacerlo si tuviera que explicar por qué las huellas dactilares de la dama de honor estaban en el cuenco. Mao Mao decidió que sería mejor dar su honesta opinión que hacer cualquier intento a medias de despistar a Gao Chun. ¿Me dejas saber lo que estás pensando?, preguntó Gao Chun con los brazos cruzados mientras la estudiaba. Muy bien, señor. Por favor, entienda que esto es, en última instancia, solo una especulación por mi parte. Está bien, respondió Gao Chun. Para empezar, considere la inusual situación de la consorte Li Shu. Ella se había convertido en concubina del anterior emperador cuando aún era muy joven y pronto se encontró convirtiéndose en una monja cuando él murió. A muchas mujeres, especialmente las ricas, se le enseñó que era su deber como esposas comprometerse totalmente en cuerpo y espíritu con sus maridos. Aunque ella pudo haber entendido el razonamiento político, Li Shu debió encontrar terriblemente poco virtuoso el estar casada con el hijo de su anterior esposo. ¿Viste lo que llevaba puesto la consorte Li Shu en la fiesta del jardín?, preguntó Mao Mao. La consorte virtuosa había sido vestido con un llamativo color rosa que parecía muy por encima de su posición. Gao Chun no dijo nada, sugiriendo que su reputación era pobre en los círculos que él recorría. Era un poco llamativo, digamos, Mao Mao se ofreció, pero los asistentes de la consorte Li Shu, por su parte, todas llevaban ropa que era en su mayoría blanca. En cualquier situación normal, las damas de compañía habrían convencido colectivamente a su señora que se pusiera algo más prudente, o de lo contrario habían coordinado sus trajes con los de ella. En cambio, lo que hizo la consorte Li Shu pareciera un payaso. Una dama de compañía estaba allí para apoyar a su amante. Esto no era algo que Hongnian había enseñado a las otras mujeres de la consorte Yokuyo. Jinghua había dicho algo similar durante el banquete, algo acerca de usar ropa sobria para hacer que su señora destaque más. Con eso en la mente, la discusión con las damas de honor de la consorte Li Shu sobre la ropa tomó un nuevo aspecto. Las damas de la consorte pura la arrepentían por su comportamiento desmedido. La inexperta Li Shu estaba a merced de sus sirvientas, que debieron haberla halagado e insistido en que el vestido rosa le quedaría bien. No cabía duda en la mente de Mao Mao. En el palacio trasero, todos alrededor eran enemigos. Las únicas personas en que se podían confiar eran en las damas de compañía, y éstas habían traicionado esa confianza para humillar a su señora. ¿Y usted cree que cambiaron la comida para hacer la vida de la consorte Li Shu más difícil?, Gao Chun dijo tentativamente. Sí, y aunque parezca gracioso, la salvó. El veneno viene en muchas variedades. Algunos eran bastante fuertes, pero no mostraban efectos inmediatos. En otras palabras, si los tazones no hubiesen sido cambiados, la catadora de alimentos de Li Shu no habría mostrado efectos negativos, y la consorte probablemente había bebido
la sopa suponiendo que estuviese todo bien. Creo que es suficiente especulación por hoy. Mao Mao tomó el tazón de nuevo y señaló. Sospecho que estas son las huellas dactilares de quien puso el veneno ahí. Tal vez pellizcaron el borde del cuenco mientras lo hacían. Uno nunca debe tocar el borde del recipiente de la comida, algo más que Homnian le había enseñado. Los dedos no deben ensuciar nada que pueda ser tocado por los labios de una persona noble. Esa es mi opinión sobre lo que pasó, dijo Mao Mao. Gao Chun se frotó la barbilla y miró el recipiente. ¿Puedo preguntarte una cosa? Sí, señor. Mao Mao pasó la vasija, todavía acunado en la tela, y de vuelta a Gao Chun. ¿Por qué intentaste cubrir a esa mujer? En contraste con la tensa expresión de Mao Mao, Gao Chun parecía muy curioso. Comparada con una consorte, dijo Mao Mao, la vida de una dama de compañía es demasiado barata, particularmente la de un catador de alimentos. Gao Chun asintió con facilidad como si entendiera lo que ella decía. Me aseguraré que el maestro Jinchi entienda la situación. Gracias, Mao Mao, le dijo educadamente a Gao Chun antes de irse, y luego se desplomó una silla. Bien, tendré que agradecerle. Ya fue lo suficientemente amable para cambiarlos después de todo. Mao Mao realmente debería haberlo bebido, pensó. Así es como están las cosas, señor, dijo Gao Chun concluyendo el informe de lo que había aprendido en el pabellón de Jade. Jinchi, que había estado demasiado ocupado para ir él mismo, se pasó una mano por el pelo pensativo. Los papeles estaban apilados en su escritorio y su chuleta estaba en su mano. En toda la oficina administrativa, grande pero estéril, solo estaban presentes él y Gao Chun. Nunca dejó de estar impresionado por lo bien que hablas, dijo Jinchi. Si usted lo dice, señor, dijo secamente su siempre intenso ayudante. En cualquier caso, fue claramente un trabajo interno. Sí, las circunstancias parecen sugerirlo, dijo Gao Chun, frunciendo las cejas, siempre directo al grano. A Jinchi le dolía la cabeza. Quería dejar de pensar. Entre otras cosas, no había tenido tiempo de dormir desde el día anterior, ni siquiera de cambiarse ropa. Era suficiente para que quisiera hacer una rabieta. Su cara de póker se está resbalando, señor. La dulce sonrisa habitual de Jinchi había desaparecido. Llevaba un aspecto hosco que honestamente parecía más apropiado para un hombre de su juventud, y Gao Chun parecía leerlo con un libro. No hay nadie más aquí. ¿Realmente importa? Su cuidador era siempre tan estricto. Yo estoy aquí. Tú no cuentas. Sí lo hago. Jinchi esperaba que la broma lo sacara de esto, pero Gao Chun, serio y diligente, nunca tuvo sentido del humor en esos momentos adecuados. Qué carga era tener a alguien que se ocupara de cada uno de sus movimientos desde el día que naciste. Todavía llevas tu horquilla, dijo Gao Chun señalando su cabeza. ¡Oh, mierda! Jinchi no solía hablar de esa manera. Estaba bastante bien escondido. Dudo que alguien se haya dado cuenta. Jinchi sacó la horquilla profundamente enterrada para revelar el accesorio de una considerable destreza. Fue tallada en la forma del mítico Killing, una especie de cruce entre ciervo y caballo. Se decía que era el jefe de las bestias sagradas, y el derecho a llevar esa imagen se confería solamente a aquellos de considerable rango. Aquí, guárdalo en un lugar seguro. Jinchi arrolló el alfiler despreocupadamente a Gao Chun. Ten cuidado con eso, es inmensamente importante. Lo comprendo. Ciertamente no lo entiendes. Entonces, habiendo dicho esta última palabra, el hombre que había sido responsable de Jinchi durante 16 años dejó la oficina. Jinchi todavía se comportaba como un niño. Se acostó al otro lado del escritorio. Todavía tenía mucho trabajo que hacer. Necesitaba darse prisa y tener algo de tiempo libre para sí mismo. Muy bien, vamos a ello. Se estiró un poco y cogió su pincel. Para tener demasiado tiempo libre, primero tenía que terminar su trabajo.